Neoplasia es el desarrollo de un tejido nuevo que por definición no tiene regulación, es irreversible y suele ser de origen monoclonal. ¿Sí? Esas tres características, ir sin regulación, irreversible y monoclonal, lo distinguen de hiperplasia y reparación. ¿Sí? Cuando yo digo monoclonal, estoy haciendo referencia a que las células neoplásicas se derivan de una sola célula progenitora. ¿Sí? Entonces, eh, eso es muy importante que lo vean. Cuando uno se refiere a clonalidad, ¿sí? Eh, históricamente se refiere a que esta es determinada por eh, isoformas enzimáticas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bien, entonces, las neoplasias son, como ya les dije, crecimientos nuevos, ¿sí? Crecimientos nuevos con las características ya enunciadas. Sin embargo, no todos los crecimientos nuevos, no todas las masas son neoplasias. Existen los llamados crecimientos pseudoneoplásicos, entre los cuales podemos encontrar hipertrofias, hiperplasias, metaplasias y displasias que todos ya los definimos el día de hoy. ¿Sí? Todos estos fenómenos hacen parte de los llamados crecimientos pseudoneoplásicos, falsas neoplasias. Pueden simular la presencia de una lesión neoplásica. Todo el mundo cuando habla de neoplasia piensa en tumor, una masa, ¿sí? Si, supongamos, si ustedes en un tacto rectal, al introducir el dedo buscando a través del recto, buscando palpar la próstata, encuentran una masa, ustedes lo que van a pensar es la posibilidad de un cáncer, ¿sí? Pero esa masa puede tener un origen de tipo hiperplásico. Entonces, lo confunde aún, es un falso tumor. Entonces, hay crecimientos pseudoneoplásicos. O sea, no toda masa necesariamente es cáncer o es una neoplasia porque existen crecimientos de tipo pseudoneoplásicos. Muy bien. Aquí vemos lo que les decía. ¿Sí? Vemos un epitelio normal y vemos como un epitelio normal aumenta el tamaño, aumenta el número de células, aumenta el componente inflamatorio. Uno puede llegar a pensar que este aumento en el tamaño y el número de células tiene origen neoplásico, pero no, es un origen hiperplásico, es decir, un origen pseudoneoplásico. Aquí tienen ustedes el ejemplo de la próstata. Se aumenta el tamaño de la próstata, uno la palpa, piensa que es un tumor, pero no, es una hiperplasia, es una condición pseudoneoplásica, es una falsa neoplasia. Simula una neoplasia. Recuerden, los fenómenos pseudoneoplásicos y neoplásicos generalmente están acompañados de inflamación crónica. El sistema inmunológico no es de quedarse quieto ante la presencia de una neoplasia. Entonces, ante una neoplasia, ustedes siempre van a ver el proceso acompañado de inflamación crónica. ¿Sí? Es una frecuente, una frecuente. Muy bien. Les decía hace un rato, muchas neoplasias se originan en procesos metaplásicos o hiperplásicos. ¿Sí? Entonces aquí ven ustedes, por ejemplo, lo que ocurre en el tracto respiratorio ante un paciente fumador. ¿Sí? El epitelio mucosecretor cilíndrico, certificado con cilias, eventualmente reemplazado por metaplasia y recuerden que para que haya una metaplasia tiene que haber una reprogramación de las células, ¿sí? Y si el estímulo injuriante continúa, la metaplasia pasa a convertirse a una displasia y ya definimos más o menos qué era una displasia, es una lesión precancerosa que se puede considerar como la cuota inicial, el down payment de una neoplasia, de un cáncer. Entonces, esta displasia ya definitivamente evolucionaría hacia un cáncer. Muy bien. Entonces, ¿qué características tienen las neoplasias? Y cuando yo hablo de la neoplasia, me estoy refiriendo a neoplasias tanto benignas como malignas. Bien, la primera de ellas son lesiones de crecimiento progresivo. No paran de crecer, siempre van hacia adelante, ¿sí? Creciendo, son progresivas, van aumentando su tamaño.
sin propósito, ¿sí? No hay ninguna razón por la cual la neoplasia surge. Quizás la causa existe, una injuria permanente que trastorna la genética y la célula y arranca la neoplasia, pero no es que la neoplasia tenga un propósito específico de destruir o causar algún daño o un fenómeno asociado que busca reparar y termina siendo un daño, como pasa a veces en la hipertrofia del ventrículo izquierdo en el corazón. No, sin propósito ocurren las neoplasias, ¿sí? Las neoplasias desconocen el tejido circundante, ¿sí? Son monoclonales, como les decía hace un momento, pero desconocen el tejido circundante. Es decir, donde estén, ellas siguen creciendo sin importarle lo que haya. Es decir, por ejemplo, en un foco metastásico, usted tiene suponga una metástasis de un adenocarcinoma de colon y que haga una metástasis al cerebro, ¿sí? A la neoplasia metastásica que le llega al cerebro, no le importa que a su lado haya tejido cerebral, ella sigue creciendo como si lo estuviera haciendo en el intestino. Y además las neoplasias tienen crecimiento parasítico, es decir, toman nutrientes, toman oxígeno del tejido, ¿sí? Y aprovechan esos nutrientes, ese oxígeno, etcétera, para crecer a costas del individuo. Una de las razones por las cuales eh, los individuos que tienen un cáncer avanzado comienzan a perder peso y avanzan hacia condiciones cajécticas es justamente el crecimiento parasítico del tumor. Los tumores son lesiones que tienen una alta carga metabólica, un consumo metabólico importantísimo. Entonces, el consumo calórico de una neoplasia es alto, ¿sí? Una neoplasia puede consumir entre 1500 kilocalorías, una neoplasia grande, avanzada, digo, me estoy refiriendo a un estado ya avanzado de la lesión, puede consumir 1500 kilocalorías diarias, ¿sí? Eso equivale a 1 o 2 horas de gimnasio. Entonces, eso es la causa, una de las causas por las cuales las personas con cáncer, por ejemplo, comienzan a perder peso. Entonces, tienen crecimiento parasítico. Todas estas características son de neoplasias tanto benignas como malignas, pero son mucho más notables en las neoplasias malignas. Son mucho más dramáticas, digámoslo de esa manera. Ahora, los tumores benignos y malignos tienen diferencias muy notables, ¿sí? La primera de ellas es la manera de diseminación, ¿sí? Los tumores benignos suelen permanecer localizados, mientras que los tumores malignos por lo general crecen, invaden y luego comienzan a transferir células tumorales por vía linfática hacia los vasos sanguíneos y de ahí a diferentes tejidos creando células metastásicas, ¿sí? Entonces, benigno localizado, maligno tiene la diseminación. Segundo, la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de los tumores malignos usualmente es rápida, mientras que la de los tumores benignos por lo general es muy lenta, ¿sí? Por lo general un tumor que crece lento es benigno y el maligno es rápido. Hay excepciones, pero esa es la constante por lo menos. Los límites del tumor. Los tumores benignos suelen ser circunscritos, a menudo son encapsulados, mientras que los tumores malignos suelen crecer de manera irregular, de bordes pobremente definidos, no encapsulados y con una tendencia marcada a infiltrar, ¿sí?, toda el área donde ellos se encuentren, ¿sí? Entonces, la forma de crecimiento es muy variada. Esa es la razón por la cual cuando ustedes sostienen entre sus manos, entre sus dedos, una masa tumoral en tejidos blandos, ¿sí?, o en la región cutánea, si la lesión es móvil, si la lesión es benigna, es móvil, ustedes la pueden mover libremente. Mientras que una lesión maligna se adhiere profundamente a los tejidos y generalmente la lesión no se deja mover. Es muy notable, por ejemplo, esa descripción en cánceres de mama o en neoplasias de mama. Si ustedes comparan, por ejemplo, un fibroadenoma, que es un tumor benigno de la mama, ustedes pueden moverlo libremente en el parénquima mamario, mientras que un cáncer de mama tiene formas espiculadas que evitan que ustedes lo puedan mover porque está íntimamente adherido a los tejidos circundantes. En cuanto a la relación con los tejidos vecinos, los tumores benignos a duras penas comprimen el tejido normal,
¿sí? Mientras que los tumores malignos invaden y destruyen los tejidos normales. Y en cuanto a los efectos de los tumores benignos son producidos principalmente por la presión que ejerce el tumor sobre vasos, sobre nervios, sobre órganos, sobre estructuras tubulares, mientras que los tumores malignos suelen destruir las estructuras y por lo general la remoción del tumor no restaura la función perdida y afectada por la malignidad. Existen también condiciones preneoplásicas, no las confundan con pseudoneoplasias. Las pseudoneoplasias son falsas neoplasias. Las condiciones preneoplásicas son condiciones que aparecen en el cuerpo humano ante la presencia de ciertas enfermedades que si bien per se no son neoplásicas, sí pueden llegar a producir una neoplasia en determinado punto. ¿Sí? Entonces, esas condiciones preneoplásicas son sujeto clásico de pregunta del Step One. Les gusta mucho preguntarles. La razón, pues, es clásica, ¿sí? O es elemental. Son condiciones en las cuales se puede desarrollar un tumor si estas continúan. El ejemplo más típico de ellos está caracterizado en las inflamaciones de tipo crónico persistente, como en el caso de la gastritis, que lo hemos relatado ya, o en presencia de procesos displásticos, como ocurre en el caso del cáncer de cervix. ¿Sí? También en casos hiperplásicos, como en la hiperplasia del endometrio, uno puede observar este tipo de alteraciones. Entonces, eh, por lo menos de esperar que ustedes encuentren como pregunta en su examen alguna de estas condiciones que están relatadas aquí. Es muy importante que ustedes preparen ese tema antes de enfrentar el examen. Por lo menos tengan conocimiento pleno que las hiperplasias de endometrio pueden llegar a producir adenocarcinoma de endometrio. También tengan muy en claro que la gastritis crónica se asocia al desarrollo de carcinoma de estómago, obviamente después de una serie de pasos que ya los habíamos relatado en la clase de hoy, o en las clases de hoy, y tengan en cuenta también que la cirrosis, que es sumamente frecuente en los Estados Unidos, puede asociarse al desarrollo de carcinoma hepatocelular. Entonces no vayan a olvidar, las condiciones neoplásicas son tema clásico de pregunta de este bono. Ahora, cuando uno va a hablar de neoplasias, tiene que tener en cuenta que hay diferentes tipos de neoplasias y ellas se denominan según su origen histológico. Entonces, según su origen histológico, las neoplasias pueden tener origen epitelial, mesenquimal, hematopoyético y linfoide, neuroectodérmico y otros. Los tipos más comunes de neoplasias, definitivamente, son neoplasias de tipo epitelial. Cuando hablamos de neoplasias de tipo epitelial, estamos hablando de aquellas lesiones originadas en los epitelios de revestimiento y en los epitelios glandulares. Entonces vamos a ver tumores originados en epitelios y en glándulas, que pueden ser a su vez benignos o malignos. Si se trata de lesiones benignas, vamos a hablar de epiteliomas y adenomas. Si vamos a hablar de lesiones malignas, vamos a hablar de carcinomas y adenocarcinomas. Cuando hablamos de lesiones de origen mesenquimal, estamos haciendo referencia a todas aquellas lesiones tumorales que se originan en los tejidos blandos. Entonces estamos refiriéndonos a lesiones de origen óseo, cartilaginoso, vascular, del tejido fibroconectivo, del tejido adiposo.
Cuando hablamos de lesiones hematopoyéticas y linfoides, estamos hablando básicamente de lesiones originadas en las células de la sangre y el tejido sanguíneo en general. Entonces estamos hablando de linfomas, leucemias y mielomas. Y cuando hablamos de tejidos neuroectodérmicos, pues estamos hablando de lesiones tumorales originadas en derivados propios del neuroectodermo, ¿sí? Entonces estamos hablando de lesiones tipo melanoma y otros tipos de tumores especiales, al igual que otros que no caen dentro de estas categorías. Entonces, básicamente ustedes tienen que tener para su examen muy claro este grupo de acá, estos tres grupos, y saber que el melanoma es una variedad especial que pertenece al grupo neuroectodérmico, porque melanoma es otro de los sujetos favoritos del STEP 1. Ahora, recuerden que los tumores pueden ser benignos o malignos. Entonces, se van a encontrar tumores benignos para cada una de las estirpes, ¿sí? Para el epitelio, para tumores mesenquimales, hematolinfoides, etc. Las neoplasias, cuando estamos hablando de ellas desde el punto de vista maligno, generalmente, después de que sobrelleva una etapa displásica, que suele ser más o menos larga, terminan convirtiéndose en un carcinoma in situ. La definición de carcinoma in situ es una lesión neoplásica maligna de estirpe epitelial que se encuentra estrictamente confinada al espesor del epitelio. Repito, es una lesión neoplásica maligna estrictamente confinado al espesor total del epitelio, es decir, no sobrepasa la membrana basal, ¿sí? Al no sobrepasar la membrana basal se considera que es un carcinoma localizado, de ahí el nombre in situ. Una vez el tumor comienza a degradar la membrana basal y comienza a adquirir capacidad invasora, entonces comenzamos a hablar de un carcinoma de tipo invasor. La invasión se evalúa por profundidad. Entonces hay carcinomas que los catalogan microinvasores cuando miden menos de cierto tamaño y de en adelante se consideran invasores francos. Lo más importante es que cuando un carcinoma está en capacidad de o está en etapa invasora, está en plena capacidad de comenzar a rodear vasos linfáticos y sanguíneos. Y de ahí a convertirse en un carcinoma metastásico, ¿sí? Y para que se convierta en carcinoma metastásico tiene que haber previamente un proceso de diseminación linfática. Entonces no se olviden que esto es una cuestión progresiva. Generalmente una displasia que evoluciona en carcinoma in situ, el cual no traspasa la membrana basal. Una vez rompe la membrana basal se convierte en un carcinoma invasor. Luego hace diseminación linfática y se convierte en un carcinoma de tipo metastásico. Recuerden algo, los carcinomas in situ son todos de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque son tumores justamente localizados, ¿sí? No invaden, no infiltran, no hacen metástasis. Es el carcinoma ahí, en el lugar, ¿sí? Generalmente, estos pacientes con carcinoma in situ les va muy bien, ¿sí? El tratamiento suele ser la mera intervención quirúrgica, no requieren mayor manejo. Una vez la lesión se convierte en invasora, el pronóstico cambia considerablemente, porque ya existe un alto riesgo de que haya hecho metástasis por diseminación linfática o sanguínea, ¿sí? O por invasión local. Bien. Nombrar tumores no es uno de los eh, clásicos temas del Step 1, ¿sí? Pero ustedes sí van a ver que a veces les van a poner eh, posibilidades, ¿sí? Entonces, o aparear. Es muy frecuente que les coloquen preguntas de aparear en lo que se refiere a tipos de tumor. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, dice, tumor fibroso, tumor maligno de músculo esquelético, aparee. La respuesta sería un rhabdomyosarcoma.
tumor maligno de músculo liso, leiomiosarcoma, o lo colocan de otra manera, ¿no? Les pueden colocar, por ejemplo, una paciente y le colocan una foto de un útero, en el cual se observan unos leiomiomas, y entonces le colocan la imagen tumoral relacionada en esta paciente probablemente es, entonces ustedes marcan leiomioma, ¿sí? Pueden colocarles, por ejemplo, también un leioma del tracto digestivo. O pueden hacerles la pregunta en dos pasos, ¿sí? Le ponen una foto y dicen, en la imagen eh, mostrada se observa una lesión neoplásica, ¿sí? Eh, de origen, les ponen una foto de un útero, ¿no? Entonces dicen, de origen leiomiocítico, ¿sí? Entonces, eh, entonces ya dice, uy, era un leiomioma, bueno, ya no, este le dice, la biopsia indica malignidad, y usted sabe que es un leiomiosarcoma, entonces luego le van a colocar ustedes. El factor pronóstico más importante para el leiomiosarcoma en este caso, entonces, ¿cuál será? Pues que no haya romper la serosa. ¿Sí? Entonces, de esa manera pueden evaluar ustedes terminología tumoral también. Entonces, por lo menos ustedes tienen que conocer, ¿sí? El nombre de cada tumor, de cada sitio, al menos desde el punto de vista de los tejidos, y conocer cuál es la contraparte maligna de cada uno, fibroma, fibrosarcoma, lipoma, liposarcoma, osteoma, osteosarcoma, condroma, colosarcoma, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto puede ser un sujeto de pregunta para el examen del STEP 1 y también he visto en algunos exámenes del MIR preguntas de ese tipo. Bueno, aquí vemos en la imagen un adenocarcinoma. Esta es la típica imagen de un adenocarcinoma. Usted ve glándulas con revestimiento atípico muy marcado, ¿sí? Adenocarcinoma. Aquí vemos un tumor del ilium, ¿sí? Recuerdo haber visto en un examen del STEP 1 alguna vez una pregunta como esta, ¿sí? Una foto del intestino y mostraron una masa como esta. Cuando uno ve una masa a nivel del intestino, la respuesta primaria de uno es decir que es un cáncer. Y cuando ya uno analiza que es un cáncer, pues va a decir que es un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. Pero resulta que existen sitios de excepción. Y les he dicho que las excepciones son favoritas del STEP 1. Una de las excepciones en las cuales aparecen masas en el intestino y no son adenocarcinomas es en el ilion, ¿sí? Porque el ilion está lleno de placas de Peyer. Y en las placas de Peyer se puede generar una variedad de tumor maligno llamado linfoma del tejido MALT. MALT significa, ya saben, tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, este tipo de pregunta pueden hacerla, ¿no? Con foto o sin foto, pero pueden preguntarles por una masa localizada a nivel del ilion. Si les preguntan por una masa a nivel del ilion, seguramente les están haciendo referencia a un linfoma tipo MALT. Recuerden, todos los años eran preguntas diferentes, pero hay preguntas clásicas, ¿sí? Y esta es una de ellas. Se repite examen tras examen. Lo que pasa es que la forma de preguntarlo puede cambiar. Generalmente las preguntas del USMLE las cambian cada 6 meses. ¿Sí? Entonces, esta es una pregunta que ustedes pueden encontrar típicamente en el examen con foto, sin foto, pero cuando ustedes ven que les están relatando pues la presencia de una masa localizada en el ilion a unos cuantos centímetros del árbol iliocecal, lo más probable es que les están hablando de un linfoma de tipo MALT. ¿Ok? Bien, ahora, en cuanto a neoplasia, no siempre esperen encontrar una masa gigante, exuberante, ¿sí? Algunas veces las lesiones no son no son una masa prominente en el caso del cáncer. Aquí vemos un cáncer gástrico, eso es un carcinoma del tipo difuso, después hablaremos de los tipos de cáncer de estómago, pero lo que me importa que vean acá es que la masa es una masa ulcerada, ¿sí? Pero lo más importante es que tiene un fondo atrófico. Miren, con una pérdida
de los pliegues mucosales del estómago, ¿sí? ¿Esto qué implica? Reparación continua. Entonces, cuando ustedes encuentren una lesión neoplásica, por lo general siempre van a encontrar evidencia de una enfermedad crónica, de un fenómeno con reparación constante. Entonces, aquí vemos la imagen de un carcinoma gástrico de tipo difuso, en el cual es evidente la presencia de una úlcera y sobre todo la presencia de una marcada atrofia de la mucosa. Aquí vemos entonces eh, normal, metaplasia, ¿sí? Miren la metaplasia, aquí está. Aquí hay tejido glandular y aquí está epitelio escamoso. Básicamente, que es el dibujo que refleja un esófago de Barrett, ¿sí? Un reemplazo metaplásico de células epiteliales, ¿sí? Por epitelio de tipo glandular. Pues aquí vemos una displasia, ya hay trastorno en la maduración, y aquí vemos un carcinoma in situ, ¿sí? En esta parte, en cual la lesión no sobrepasa la membrana basal. Una vez la membrana basal es sobrepasada, se rompe, entonces arranca una fase de invasión, ¿sí? Entonces, la invasión tumoral ocurre una vez se rompe la membrana basal. Recuerden que las células tumorales, una vez rompen la basal, comienzan a invadir, se generan fenómenos de angiogénesis, el tumor adquiere irrigación, el tumor se nutre, el tumor adquiere capacidad de crecer de manera exponencial y a su vez las células tumorales comienzan a rodear vasos linfáticos y sanguíneos y ahí arranca el proceso de diseminación metastásica, ¿sí? El proceso de diseminación metastásica ocurre en un principio por vía linfática. Entonces, vía linfática, células tumorales sueltas en grupos van a ganglios linfáticos, ¿sí? Confluyen ahí, lo invaden, crecen ahí, comienzan a diseminarse por medio de canales eferentes hacia otros ganglios, comienzan a comprometer más ganglios de la región. Por ejemplo, aquí hay un carcinoma de endometrio, ¿sí? Se ve que por vía linfática va a ganglios ilíacos y paraórticos, ¿sí? O periaórticos, comienzan a crecer entre ellos, forman un conglomerado ganglionar y eventualmente a través de canales eferentes comienzan a emitir células tumorales que viajan a través de la linfa. Tienen ustedes la formación de un conglomerado ganglionar linfático. Son múltiples ganglios en cercanías al crecimiento primario que comienzan a unirse a formar una masa o un compromiso de ganglios múltiples de manera simultánea. Luego, por vía eferente, se diseminan a la linfa, ¿sí? De la linfa pasan generalmente a esa estructura que conocemos con el nombre de cisterna del Kilo, vía ducto torácico, ¿sí? Drenan a la región subclavia, de ahí a la cava, ¿cierto? Y entonces finalmente logran lo que buscaban. No van directamente a la sangre, sino que por vía linfática llegan a sangre venosa en la cava y finalmente, pues, alcanzan el torrente sanguíneo donde se adquieren plena capacidad de diseminación, llegan a las cavidades cardíacas del lado derecho y por esas razones que el sitio más frecuentemente comprometido por procesos neoplásicos desde el punto de vista metastásico es el pulmón, ¿sí? Repito, la razón por la cual la mayor parte de las metástasis ocurren primariamente al pulmón es porque por vía linfática las células tumorales drenan directamente a la subclavia, de ahí a la cava, de ahí van pasando al aurícula derecha y finalmente ventrículo derecho y pasan a pulmón. Entonces, no se olviden, esa es la razón por la cual son más frecuentes ahí. Bien, las neoplasias tienen la particularidad, o en general las neoplasias malignas, tienen un tropismo particular por crecer alrededor de los nervios, ¿sí? Y es más, los invaden. Aquí tienen ustedes un nervio con compromiso perineural importante y luego con invasión interna del propio nervio. Entonces ustedes
han visto que el dolor en cáncer es muchas veces muy difícil de manejar. Bien, en la causa porque el dolor es muy difícil, el dolor en cáncer es muy difícil de manejar, en un principio es porque las células tumorales invaden alrededor de los nervios y finalmente terminan invadiendo el interior del nervio, ¿sí? Y esto produce una estimulación importantísima, constante, intratable, y es la causa del dolor oncológico. De aquí tienen ustedes una imagen en la cual células tumorales han invadido la parte interna de un nervio. Aquí vemos un ejemplo de tumor. Este es un tumor de nueva retinoblastoma. Es un tumor que tiene un componente genético sumamente importante. En un caso pediátrico es un tumor que aparece en niños. Y aquí vemos la masa tumoral ubicada en la retina, dentro de la cámara posterior del ojo, que está cristalino como el anterior, y entonces aquí el tumor, pues ubicado. Esto es el aspecto de un tumor maligno, ¿sí? Esto es tumor. Se disemina más que por vía metastásica en un principio, lo hace por diseminación directa, invade el nervio óptico y se va por el directo en diseminación hacia el cerebro. También el tumor rompe el globo ocular y se disemina hacia la órbita, invadiendo músculos oculares, etcétera. Es una lesión bastante dolorosa y compleja que ocurre en pacientes pediátricos. Aquí en esta imagen estamos viendo eh, lo que se llama un trombo tumoral. Un trombo tumoral es cuando células tumorales logran entrar dentro de un vaso, ya sea linfático o sanguíneo. En los vasos linfáticos, las células tumorales lo pueden hacer en grupos cohesivos por el propio tumor o sueltas, mientras que en la sangre forman pequeños trombos unidos a plaquetas, ¿sí? Y migran a distancia. Y de esta manera es que el cáncer logra diseminarse. En esta foto, ustedes ven aquí un vaso sanguíneo o linfático y en su interior grupos de células tumorales viajando a distancia. Esta es la manera en la cual un tumor logra diseminarse, ¿sí? Y pues la diseminación entonces suele ser a distancia. Muy bien. Una de las preguntas clásicas que pueden ver respecto a neoplasia, sobre todo respecto a cáncer, en el STEP 1 no hay mayor referencia a tumores benignos. Casi todas las referencias de neoplasia se hacen a tumores malignos. La razón es obvia, ¿no? El cáncer es mucho más importante que los tumores malignos desde el punto de vista de significancia clínica. Entonces, muchas preguntas van a hacer referencia a lo que se llama gradación o estadificación de una lesión tumoral. Cuando hablamos de gradaciones, es decir, establecer un grado, darle un grado a una lesión tumoral, tengan en cuenta que se trata de un ejercicio patológico, es decir, es un ejercicio diagnóstico que lo realiza el patólogo y que lo reporta en el examen de patología. Entonces, cuando ustedes estén hablando, vean una pregunta acerca de un cáncer y les pregunte y vean que hay un informe de patología, dicen, el informe de patología reporta lo siguiente, ¿sí? Probablemente te van a preguntar por el grado, ¿sí? El grado tiene dos maneras de calificarse, terminología antigua y terminología reciente. Generalmente en el examen utilizan ambas, ¿sí? Para evaluar qué tan extenso es el conocimiento que tiene el estudiante acerca del tema. Entonces van a preguntarle lo siguiente, ¿sí? Lesiones, las lesiones por grado en patología pueden nombrarse como grado 1, grado 2 o grado 3, ¿sí? Que equivalen a bien diferenciado al grado 1, moderadamente diferenciado al grado 2 o grado 3, las pobremente diferenciados, también referenciadas algunas veces como mal diferenciadas. En inglés es más fácil, solamente se llaman poorly differentiated, ¿sí? Pobremente diferenciadas, pero en español usamos indiferentemente el término pobremente o mal diferenciado y significa lo mismo. Entonces, ojo los que hacen el examen del MIR, los que hacen el ENARM, porque ellos pueden utilizar ambas frases que significan lo mismo, mal diferenciado o pobremente diferenciado. En inglés sí es más fácil, poorly únicamente es lo que van a utilizar. Existe una terminología más reciente
¿sí? En la cual se habla de lesiones de bajo grado y alto grado. Las lesiones de bajo grado son todas las lesiones bien diferenciadas o de grado 1. Y las de alto grado son las lesiones grado 2, grado 3 o moderadamente y pobremente diferenciadas. Entonces, ustedes pueden encontrar indistintamente en el examen que les pregunten una gradación de alguna forma u otra. Ahora, ¿qué es una lesión bien diferenciada, una moderadamente diferenciada y una pobremente diferenciada? Una lesión bien diferenciada es aquella en la que las células que lo componen tienen tienen mucha similitud histológica con las células que lo originaron. Entonces ustedes van a ver que dicen, se trata de una lesión, le pueden decir así, se trata de una lesión neoplásica maligna eh, de origen epitelial glandular en la cual las células son cilíndricas y justificadas con mínima alteración del núcleo. Esa es la clásica referencia de una lesión intestinal bien diferenciada. O pueden decirle, se trata de una neoplasia en la cual las células del epitelio son marcadamente atípicas con núcleos grandes hipercromáticos y no hay presencia de lumen. ¿Sí? Si ustedes saben que la característica básica de una glándula es que tiene lumen, si no le observan lumen, pues es que la lesión es mal diferenciada. Entonces, ustedes pueden ponerlos a identificar así y hacer la gradación del examen. Entonces, bueno, la pregunta, ¿la descripción observada corresponde a un tumor indiferenciado, moderadamente diferenciado o mal diferenciado? Entonces, ustedes tienen que seleccionar la que crean que corresponde. Entonces, esa es una forma de en que les pueden preguntar a ustedes acerca de gradación de un tumor. Para el propósito de estadificación, que es el otro, el cual es un ejercicio puramente clínico, se utiliza una clasificación llamada TNM, tumor, nódulo, metástasis, de la cual vamos a hablar en un momento. Entonces, no se olviden de eso, ¿sí? Ustedes pueden preguntarles en el examen que establezcan algo relacionado al grado de un tumor o al estadio de un tumor. Recuerden, para ustedes dar un grado de un tumor, siempre tienen que tener la información clínica de un informe de patología. Si ustedes van a preguntar en la estadificación, puede que les den una descripción clínica o les den una descripción de imágenes. De esa manera, ustedes establecen TNM o grado tumoral. Existe lo que se llaman las pruebas indisputables de malignidad o de benignidad de una lesión. ¿Sí? Y esto es importante que lo conozcan porque le ayuda a uno a caracterizar la lesión en una pregunta. Los tumores benignos generalmente son pequeños o son muy grandes. ¿Sí? Entonces no lo vayan a olvidar. Los tumores benignos son pequeños o muy grandes. Es decir, si les quieren una lesión tumoral que mide 15 centímetros, olvídense, ese tumor es benigno. No se vayan a dejar confundir porque la lesión digan que es muy grande. Uno suele pensar que el cáncer es muy grande. Resulta que no. Los tumores malignos suelen ser de tamaño intermedio. Lo que pasa es que un tumor ya maligno muy grande seguramente habrá producido la muerte del paciente antes de que eso suceda. Entonces bien, cuando le hablan de un tumor muy grande, están haciendo referencia a un tumor de tipo benigno. ¿Sí? Y si el tumor es pequeño, puede ser benigno o maligno empezando. Los tumores benignos crecen lentamente. Los tumores benignos no invaden. Los tumores benignos son todos bien diferenciados. ¿Sí? Los tumores malignos suelen ser grandes, en realidad es un tamaño intermedio. Intermedio es como hasta unos 8 centímetros más o menos. ¿Sí? De ahí para arriba ya se consideran muy grandes. Los tumores malignos crecen rápidamente. Los tumores malignos crecen de manera invasiva y los tumores malignos son pobremente diferenciados, o mal diferenciados por lo menos. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso. O mejor dicho, cualquier tumor que sea más allá de bien diferenciado se considera maligno. Los benignos, por lo general, no producen metástasis. Hay excepciones a la regla, ¿sí? Pero las excepciones a la regla en este caso no hacen parte de el conjunto de preguntas utilizadas en el Step 1. La razón por la cual no lo hace es que es muy inusual encontrar un tumor benigno metastásico. Si ustedes revisan la literatura de manera extensa, pueden encontrarlo, pero no es la constante. Por lo tanto, uno considera que los tumores benignos no hacen metástasis. Por el contrario, los tumores malignos usualmente sí son metastásicos, aunque existen excepciones, ¿sí? Y esas excepciones
sí pueden utilizarlas en el Step 1 porque son comunes, ¿sí? Entonces vamos a hablar de gliomas, por ejemplo, tumores eh, malignos del cerebro, ¿sí? El tejido nervioso, o el carcinoma vasocelular de la piel, que son tumores malignos, pero que por sus características no hacen metástasis. En general, si ustedes le están hablando de un tumor metastásico, siempre piensen que es maligno. Eso sí es una constante para considerar en el curso de su estudio y del examen. Ahora, ¿qué cofactores carcinogénicos existen para las neoplasias, tanto benignos como malignos? Bueno, la herencia, ¿sí? Tiene un rol importante. No es el único, la mayor parte de los carcinomas son por factores mutacionales, pero la herencia en algunos casos sí juega un rol. Por ejemplo, para el cáncer de colon, para el cáncer de mama, para el cáncer que vemos hace un momento en una foto, un retinoblastoma, por ejemplo. La raza, ¿sí? En general, los pacientes de razas caucásicas tienen mayor predisposición a ciertos tipos de cáncer. La demografía, ¿dónde vive uno? Por ejemplo, eh, algunos ejemplos. En el Reino Unido es mucho más frecuente la presencia de cáncer de pulmón. En los Estados Unidos, el cáncer de colon. En América Latina, en Asia, sobre todo en Centroamérica, en algunas partes de Sudamérica como Colombia y Chile, en Asia, sobre todo en Japón, el cáncer de gástrico. En Canadá, leucemias, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, el cáncer de cervix. Entonces, demográficamente hay ciertos factores que predisponen o que actúan como factores carcinogénicos. Las hormonas, ¿sí? El uso de anticonceptivos orales, ¿sí? Mm, y pueden encontrar referencias a pacientes que le refieren como de edad avanzada, 80 años, y siempre van a ver que tiene un antecedente de uso de dietiletilvestrol. ¿Sí? Cuando escuchen eso o lo lean en el examen, piensen en que les van a hablar de un tipo de cáncer relacionado al tracto genital. ¿Sí? Inflamación crónica, como ya vimos, también puede predisponer a algunos tipos de cáncer y el trauma puede predisponer a algún tipo de cáncer. Sin embargo, no se olviden, como conocimiento médico y no necesariamente para el examen. La principal causa de neoplasia son mutaciones generalmente originadas en factores tales como la radiación, etcétera. Bien, aquí en ustedes factores causales de cáncer, ¿sí? Para el cáncer de piel, la radiación ultravioleta, para el cigarrillo, obviamente la presencia de carcinógenos inhalados con el cigarrillo, para el cáncer de hepático, algunos tipos de alimentos que se pueden ingerir, sobre todo si se refiere el caso de un paciente proveniente de Asia o sobre todo de la China, que desarrolla una masa hepática, piensen que es un carcinoma hepático por acción de una aflatoxina, ¿sí? Algunos carcinógenos químicos. Este es otro tema que les gusta mucho preguntar en el examen, los carcinógenos químicos, sobre todo de tipo industrial. Entonces pueden encontrar la historia de una señora que trabaja en una fábrica de textiles y desarrolla una masa vesical, ¿sí? En este caso el carcinógeno principal es la anilina, ¿sí? La anilina tiene un efecto importante para cáncer de vejiga. También el cáncer de vejiga se relaciona al hábito de fumar. Entonces pueden encontrar esa asociación. El cáncer de cervix a papilomavirus humano, pueden encontrar preguntas sobre eso, radiación y cáncer de tiroides, algunos virus y desarrollo de linfomas, carcinógenos en la dieta, sobre todo comidas ahumadas, que responden a cáncer de estómago y carcinoma intestinal, y carcinógenos de contacto, sobre todo químicos, para cáncer de piel. Entonces, pues tengan en cuenta algunos carcinógenos. Esta lista es bastante útil a la hora de evaluar alguna pregunta de este tipo en el examen. También en el examen pueden preguntarles respecto a neoplasia por los llamados síndromes neoplásicos autosómicos dominantes, ¿sí? Y estos definitivamente no hay otra forma de aprender sino punta de memoria, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren tener seguras una o dos preguntas al menos de este tema para su examen, apréndanse esta listica, ¿sí? Entonces, es muy probable que vean como mínimo dos preguntas
de esto, ¿sí? Retinoblastoma familiar. Generalmente la pregunta que van a encontrar es, les van a decir a ustedes el síndrome que tiene el paciente, van a complementarles con el gen y la pregunta siempre va a venir de la parte más difícil, el tipo de traslocación. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, es un paciente que tiene diagnóstico de un retinoblastoma, se encuentra que hay un antecedente de retinoblastoma familiar por una alteración en el gen RB, la traslocación cromosómica en este paciente que se debe encontrar en el cariotipo es la respuesta es 13Q14, le dan varias opciones. Hay que tener muy claros estos conceptos para no equivocar esta pregunta, que es relativamente fácil, es simplemente cuestión de memoria para recordar. Sí, también pueden encontrar preguntas sobre esta, la FIP, poliposis adenomatosa familiar, que es por el gen APC, una translocación 5Q21. ¿Por qué es tan importante esta? Porque es que el cáncer de colon en los Estados Unidos es prominente, es muy frecuente, es el tipo de cáncer más frecuente que hay allá. ¿Sí? Entonces, este es un tema que van a encontrar con toda seguridad en el examen. ¿Sí? El Lifraumeni. Realmente el Ifraumeni es más común en los libros que en la práctica, pero es un sujeto típico de pregunta del Step 1. Les encanta mucho y por ejemplo lo relaciona al carcinoma de mama. Es una translocación 17P13.1 relacionada a una trastorno del gen P53. También pueden encontrar preguntas de las neoplasias endocrinas múltiples, ¿sí? Con sus translocaciones repetitivas, respectivas, pero no es tan frecuente como, por ejemplo, estas dos, la FIP y el Lifraumeni. Y pueden encontrar de pronto, ¿sí? Una referencia al síndrome de von Hippel-Lindau, pero realmente puede salir cualquiera, ¿no? Pero lo más seguro es que encuentren nuevamente preguntas de estas dos, FIP y Lifraumeni, que son temas muy, muy frecuentes en el examen, repetitivos. Bien. También pueden encontrar preguntas que le hacen referencia a síndromes por defecto en la reparación del ADN. ¿Sí? Entre ellos, el más clásico que van a encontrar es este, una pregunta que haga referencia al seroderma pigmentoso. El seroderma pigmentoso es una enfermedad autosómica recesiva que hay afectación en uno o múltiples genes y que se asocia a cáncer de piel. Entonces, te van a encontrar la referencia de un paciente que trabaja, digamos, es un campesino o que trabaja en labores marítimas y desarrolla un cáncer de piel, ¿sí? Entonces, van a encontrar que van a encontrar el diagnóstico más probable de origen del cáncer es un seroderma pigmentoso. Entonces es una pregunta casi que típica del examen, aunque les debo decir, son enfermedades que no son tan comunes, pero ese tipo de trastornos que se han detectado por medicina molecular son favoritos de este tipo de exámenes. También van a encontrar preguntas sobre carcinógenos, ¿sí? Y su neoplasia asociada. Y tablas como esta es fundamental que las conozcan y las sepan aplicar en el examen. Por ejemplo, van a hablar de un carcinoma hepatocelular, ¿sí? Y generalmente el carcinoma es una aflatoxina. Entonces, apréndanse la historia típica de este paciente. Es un paciente que proviene de Asia, ¿sí? Allá suelen comer un tipo de pescado que vive en aguas estancadas, que produce esta toxina que produce carcinoma hepatocelular. Es un componente importante de la dieta, sobre todo en las áreas rurales de Asia. Entonces, el típico caso es un paciente proveniente de China, de edad media, que ya uno sabe que durante mucho tiempo ha comido ese tipo de alimentos y desarrolla el carcinoma hepatocelular. ¿Sí? Pueden encontrar preguntas relacionadas a este, el cloruro de vinilo, que está íntimamente asociado al desarrollo de angiosarcoma del hígado. Entonces, van a leer de un paciente que trabaja en una industria, que hace tal y tal cosa, que presenta un angiosarcoma de hígado. El origen puede estar originado en exposición A, o puede encontrar al revés. Es un paciente que trabaja en una fábrica en la cual se maneja cloruro de vinilo y le aparece una lesión en el hígado. El diagnóstico más probable es un angiosarcoma. ¿Sí?
El asbesto está pasando de moda, ¿sí? Al menos en el examen. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya queda muy poco asbesto. Recuerden, el Step 1 es un examen hecho por y para los Estados Unidos. Entonces, las estadísticas mundiales no importan. Si aquí en Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, el asbesto está floreciendo como causa de neoplasia, en los Estados Unidos ya pasó de moda. Cuando yo hice el Step One era la moda, preguntóse el asbesto, hace ya pues muchos años. Pero actualmente pues el asbesto ya no es un sujeto primario de pregunta. El carcinoma de vejiga que va creciendo en los Estados Unidos, bueno, se relaciona al uso de anilinas en el industria textil, en las nitrosaminas, en el carcinoma gástrico, sí, también es importante. Y hidrocarbonos policíclicos también pueden preguntarles acerca del carcinoma broncogénico. Entonces, este tipo de tablitas es muy importante que ustedes las sepan manejar. Es muy importante. Bien. Ahora, la carcinogénesis. Bien, la carcinogénesis no es un proceso de un día. ¿Sí? El cáncer no es un proceso que ocurre en poco tiempo. Generalmente, en la carcinogénesis se identifican cuatro etapas: una fase de iniciación, una fase latente, una fase de promoción y una fase de cambios malignos. Un tumor es clínicamente detectable entre estas dos fases, ¿sí? Entre la fase de promoción y en la fase de cambios malignos. Previamente es muy difícil detectar un cáncer, ¿sí? Generalmente la fase de iniciación es una fase temprana, temprana en la vida del individuo. Es una fase de larga duración, ¿sí? Después de que se inicia la carcinogénesis, es decir, cuando se transforma en una célula maligna, pueden pasar muchos años sin que haya mayor evidencia de el desarrollo de la lesión, hasta que luego esta entra en una fase latente. Una fase latente es cuando la iniciación termina y el tumor queda en una fase estática durante mucho tiempo hasta que arranca una fase de promoción, es decir, las células que están en estado latente comienzan a reproducirse de manera sistemática, comienza a haber una expansión del clon tumoral y esa fase promotora ya tiene alguna posibilidad de ser detectada precozmente y pasamos a lo que se llaman los cambios malignos en los cuales la lesión es francamente detectable. Entonces no se olviden de eso, hay cuatro fases, ¿sí? Muchos pacientes desde el momento del nacimiento están en la propia fase de iniciación y luego evolucionan hacia la fase latente, la fase promotora y finalmente la fase de malignización. Recuerden, el desarrollo de un tumor puede ocurrir en etapa de meses a años, generalmente años. Bien, existen también para el diagnóstico las llamadas coloraciones inmunistoquímicas. Y ojo que en el examen pueden preguntar esto, ¿sí? Porque eh, es un sujeto en el que se evalúa con frecuencia a los estudiantes de medicina en los Estados Unidos. Entonces, ustedes tienen que aprenderse los tipos de tinción más características o selectos para diferentes tipos de tumor. De que una inmunistoquímica es una técnica eh, de antígeno anticuerpo que lo que hace es eh, en colocar anticuerpos que se ven antígenos en las células y los marcan, les dan cierta coloración. Entonces, eh, existen algunas técnicas inmunistoquímicas que nos pueden servir para responder preguntas. Por ejemplo, si estamos hablando de un carcinoma, la inmunistoquímica que vamos a utilizar son las citoqueratinas. Entonces, bien, para carcinomas, citoqueratinas. Si estamos hablando de tumores de tejidos blandos, un marcador que casi siempre van a preguntarles es desmin, ¿sí? Este es el que casi siempre hace preguntado. Si estamos hablando de tumores cerebrales de tipo astrocítico, la pregunta va a hacer referencia a un marcador llamado GFAP, proteína acídica glial fibrilar, ¿sí? Entonces, ya saben, paciente con una masa cerebral se decide en el estudio histopatológico realizar una coloración inmunistoquímica. El marcador a seleccionar, ¿cuál es? GFAP. ¿Listo?
Ojo que hay preguntas tramposas. Pueden decirle, paciente con tumor cerebral, ¿sí? Que también presenta una masa a nivel gástrico. El marcador inmunohistoquímico a solicitar debe ser. Y entonces uno dice cerebro, puede ser GFAP, pero ojo, si dicen que que tiene una masa en el estómago, probablemente se trata de una metástasis. Y si es una metástasis de estómago, es una metástasis de tipo epitelial, es un carcinoma. Entonces lo que hay que hacerle a ese paciente no es un GFAP, hay que hacerle es una citoqueratina. Entonces, hay preguntas que requieren análisis, ¿sí? Otro marcador importante para el melanoma, HM45, ¿sí? Entonces, hace poco vi una pregunta parecida a esta, decía, se trata de un paciente que tiene una masa de 0,5 centímetros a nivel del lóbulo temporal derecho. El mismo paciente tiene una lesión hiperpigmentada semejante a un neus, que mide 0,3 centímetros en en el pómulo derecho, ¿sí? Se decide hacer inmunohistoquímica al paciente para evaluar la masa que tiene en el cerebro, ¿sí? El marcador inmunohistoquímico ideal a seleccionar, ¿cuál es? En este caso, está GFAP, se lo ponen siempre porque la lesión está en el cerebro, pero si le hablan de una masa en otro sitio, siempre miren qué tipo de masa es. Es una masa que se parece a un neus, es una masa pigmentada. Hay que sospechar un melanoma. Entonces, el marcador a pedir en este caso era un HMD 45. También pueden preguntar la pregunta, les pueden hacer la pregunta de otra manera. Es que el examen puede tener muchas variables de trampa, o de trampa no, de distractor que pueden confundirlo uno francamente. Entonces se pueden encontrar. Se trata de una mujer con antecedente de un parto atendido en casa hace 18 meses. Ahora presenta una masa cerebral, ¿sí? El marcador inmunistoquímico a solicitar, ¿sí? Debe ser, pues, no está escrito aquí, pero en este caso la respuesta lo vi en un examen de esos, la respuesta era una beta HCG, están haciendo una referencia a un coriocarcinoma, ¿sí? Pueden preguntarles también, se trata de un hombre con una masa testicular de 3 centímetros que presenta una masa en el cerebro, el marcador a solicitar debe ser, y uno siempre siempre la pregunta van a encontrarla es referente al cerebro, porque es el sitio, es un buen sitio de metástasis y tiene un marcador característico que es el GFAP, pero siempre van a hacer referencia es al cual marca la metástasis. En el caso del tumor de testículo, están obviamente haciendo referencia a un tumor de saco vitelino, el marcador era una AFP. ¿Sí? Pueden preguntarles también, ¿se trata de un paciente con un tumor maligno localizado en el pulmón que produce elevación de hormonas? ¿Sí? En este caso, una cromogranina. Entonces, esas tablitas de marcadores inmunistoquímicos, apréndanselas. ¿Sí? Esta es muy básica, pero creo que es suficiente para presentar el examen y probablemente quien presente el examen va a encontrar en una tablita como estas por lo menos una pregunta del examen. Que selectivamente lo hacen y usted van a encontrar examen tras examen preguntitas de inmunistoquímica. ¿Bien? Y también van a encontrar preguntas sobre marcadores tumorales. Ojo que marcador tumoral es diferente a la inmunistoquímica. La inmunistoquímica se hace sobre los tejidos obtenidos en patología, pero los marcadores tumorales son marcadores que se pueden medir en sangre, en suero, ¿sí? Entonces hay unos que son específicos, pero son típicos. Entonces se pueden encontrar que un paciente con adenocarcinoma de próstata se le puede hacer un PSA como marcador tumoral. Un paciente con cáncer de colon o de páncreas se le puede hacer un CEA, antígeno carcinoembrionario. Un paciente con un tumor en el saco vitelino y un carcinoma hepatocelular se le puede hacer una alfa-fetoproteína. Un paciente con un carcinoma debe elevar beta-HCG. Un paciente con carcinoma ovárico debe elevar el CA 125, ¿sí? Un paciente con melanoma debe elevar un marcador tumoral sérico llamado S100, ¿sí? Un paciente con metástasis óseas
de elevar fosfatasa alcalina. Ojo a este dato, este les gusta mucho, ¿sí? Lo refieren como paciente con elevación de fosfatasa alcalina, ¿sí? Usted de una radiografía de tejidos blandos eh, revela la presencia de lesiones líticas a nivel del hueso. Usted debe sospechar una metástasis. Entonces, es importante que ustedes aprendan estos marcadores tumorales y cómo correlacionarlos, porque son fuente frecuente de preguntas del Step 1. Muy bien. Y finalmente, en cuanto a neoplasia, tenemos la famosa clasificación TNM, la cual es fundamental para poder estadificar el tumor. Recuerden, ¿sí? Los tumores desde el punto de vista de patología se gradúan, se le hace gradación, desde el punto de vista clínico se le hace estadificación. La clasificación TNM significa tumor, nódulo, metástasis. Nódulo, no yo, es lo mismo que ganglio, ¿sí? Ganglio linfático. Entonces, la clasificación TNM va de 0 a 3, ¿sí? Para algunos órganos llegan incluso al 4. La N de 0 a 2 y la metástasis de 0 a 1. ¿Qué significa cada cosa? 0 es que uno no tiene tumor, 0 es que no tiene ganglios comprometidos, 0 en la M es que no tiene metástasis. Entonces, T0, N0, M0 es una persona en condición normal, ¿sí? Entre 0 y 1, en el punto de la T, hay una clasificación que se llama TIS, que significa tumor in situ, como que un carcinoma in situ. ¿Listo? Ya de ahí, 1, 2 y 3 nos habla del tamaño del tumor, mientras, incluso el 4. Mientras más grande sea el tumor, más grande va a ser, más alta va a ser la clasificación de la T. Entonces ustedes les hablan, se trata de un tumor pequeño que mide 0,1 centímetros, se trata de un tumor en T1. Se trata de un tumor que mide 6 centímetros, que rompe la serosa, ahora que nos estamos de un tumor T4, o por lo menos T3. ¿Sí? Que tiene un ganglio linfático comprometido regional. Entonces ustedes van a decir, se trata de un tumor que es M1. O si se trata que dicen, no, es un tumor, se refieren que tiene un ganglio distante, por ejemplo, refieren a una masa en el estómago que tiene un compromiso en un ganglio del cuello, ¿sí? Una región de la región submandibular. Ese es un N2. Y si les dicen, el paciente tiene una masa en el estómago y tiene una masa en el hígado, es un M1. M0 es no metástasis, M1 es metástasis. Del TNM pueden salirles preguntas. Por lo tanto, es bueno que ustedes repasen los conceptos de TNM, sobre todo los órganos más significativos, próstata, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón, esos 5. Y repasen los criterios de estratificación TNM, porque pueden encontrar preguntas de TNM en su examen y son relativamente puntos fáciles de sacar.